Pasamos entonces a la siguiente pregunta, que en este caso la respuesta era, bueno, esta es más cortita, pero nos habla de otra parte del mismo globo ocular. ¿Qué pusieron en esta? Pusieron seno venoso, o sea, estamos marcando ahora el número 4, que sería esta parte, que sería el cuerpo. Está bien, acá dice fibras sonulares. ¿Está marcando las fibras sonulares o el cuerpo? No, el cuerpo está marcando. El cuerpo ciliar. ¿Sí? El cuerpo ciliar tiene dos porciones, como les expliqué en el... Acá está marcada la cámara anterior, que les decía recién, y la cámara posterior detrás de ti. El cuerpo ciliar tiene dos porciones. Lo ven en el video, eso no es importante. Es importante que sepan que acá hay un cuerpo ciliar que va a tensar estas fibras sonulares o fibras de la zónula. Bien, pusieron seno venoso, cuerpo ciliar, ora serrata. Bueno, Wesla, por ejemplo, puso seno venoso. Cuando nosotros hablamos del seno venoso, podemos relacionarlo al canal de Schlem, pero en este caso, esto que está acá es la base de donde se insertan las zónulas que tensan o relajan el lente, si esto no sería el seno. En este esquema no está representado ningún seno. El cuerpo ciliar puso Brenda, que sería lo correcto. Erika puso hora serrata. ¿Qué es la hora serrata? Sinceramente, esto de la hora serrata se puso de moda porque hubo un momento en que era el choice, y en ese choice, en un choice apareció esto de la hora serrata, y como que todos preguntaban qué era la hora serrata. Bueno, la hora serrata es la transición de ver que este cuerpo ciliar está unido a esto que es la coroide. Bueno, se hace una línea. De acá atrás ya sabemos que encontramos retina, y de acá hacia adelante estaría el cuerpo ciliar de todo el globo. ¿Se entiende? Esa pequeña línea que se ve acá. Ese sería el punto de transición. A eso se le llama hora serrata. Igual se los dije en el video, igual tranqui, que eso no se suele preguntar. Salió en un choice y bueno, quedó como, también lo dije yo en el video, pero precisamente por eso, porque había sido pregunta de un choice. Cuerpo ciliar puso Ailén, no es Ailén, es Aliane, no me acuerdo si puso acá. Wesla puso ligamento, bueno, Wesla mandó dos respuestas, después puso ligamento suspensorio del lente. No se le dicen ligamentos a estas zónulas, ¿sí? Se dicen fibras simples, fibras zonulares o zónulas. ¿Por qué no se le dice ligamento? Porque el ligamento suele estar asociado a una estructura ósea. Recuerden que el lente, o sea, no es ligamento, si bajo ningún aspecto es ligamento. Proceso ciliar puso Jackson, no está mal, pero recuerden que tenemos dos partes. El cuerpo ciliar tiene dos partes, músculo ciliar y proceso ciliar. El proceso ciliar vendría a ser lo que está más cercano a las zónulas, y el músculo ciliar sería la proyección hacia la parte medial. No está mal ponerle proceso ciliar. Cuerpo ciliar o proceso ciliar sería lo mismo en este caso. Recuerden que quien forma el humor acuoso, que es el que pasa de la cámara posterior a la cámara anterior y después se absorbe, sería precisamente los procesos ciliares. ¿Ok? Bien. Cuerpo ciliar puso Milén, Said puso córnea. Bueno, esto es lo que nos pasa, si por ahí nos desfasamos, pero esto que está acá, imposible que sea córnea. Y después puso cuerpo ciliar Jackson. Perfecto. Entonces, en esta pregunta en particular, o sea, estoy hablando de la pregunta que tiene como respuesta cuerpo ciliar. ¿Alguna consulta? Bien, ahora sí pasamos a otras Digo, dos. entonces, Sí. para, digamos, relajar el lente, sería con la contracción de los músculos ciliares. Ok. Nosotros no relajamos la lente. Lo que nosotros te podemos hacer siempre es lo Acomodación, mismo. perdón. Es una contracción de un músculo. Ese es el movimiento que nosotros podemos hacer, ¿sí? Entonces, cuando estoy hablando del músculo del cuerpo ciliar, no estoy hablando del movimiento de la pupila, ¿ok? Estoy hablando de cómo estas zónulas se tensan o se relajan. Ahora, yo no puedo mover las zónulas. Yo lo que muevo es el cuerpo ciliar que tiene el punto de inserción en esas zónulas. Entonces, cuando este músculo se contrae de acá y de acá, el lente se aplana. Que se aplane significa que se va a proyectar de mayor forma, o sea, la luz, como es biconvexa, la luz se va a abrir. En cambio, si se relaja, se va a hacer más puntillosa. O sea, va a ser una imagen, se va a proyectar en la retina una imagen más pequeña. Ese es el por qué yo juego con el aumento de la tensión de estas zónulas o el relajamiento de esas zónulas. Nadie les va a preguntar a ustedes qué pasa cuando el lente es más ancho anteroposteriormente que plano. Eso no se los va a preguntar. Si quieren, yo les subo un video que es muy cortito,
Es muy antiguo, pero que está bueno para que lo vean. Para que me acordé que tenía ese video y no me acordé subirlo. Lo voy a poner acá. Subir el video del ojo. Es muy interesante cómo se ve es muy interesante cómo se ve el comportamiento del lente. Ahí lo van a entender perfectamente. Entonces lo que yo hago es mover esto. Imagínense que esto lo tienen muchos animales. O sea, hay una evolución zarpada en cómo funciona esto. Hay gente que piensa que esto nació de un repollo, no sé. Para mí estamos muy bien hechos para hacer. En neuro ustedes ya se dan cuenta que está todo muy al detalle como para que se tildó esto, o ustedes están con cara de que no se mueve. Está muy al detalle. Imagínense que tenemos un lente, no tenemos esta estructura en ninguna parte del cuerpo, que hace que la luz entre, suponiendo que la luz es, o sea, sí o sí tenemos luz, para que esto se proyecte en la retina y a partir del movimiento autónomo que hacemos en función del cuerpo ciliar, este lente enfoca de una forma mayor o menor amplitud en la retina. Cuando nosotros usamos lentes, a veces se suele, por eso lo digo de otra forma, a veces hay muchos eventos está el astigmatismo, hay un montón de eventos asociados al mal funcionamiento de este lente que se pueden llegar a resolver con unos lentes precisamente, ¿sí? Por eso los viejitos siempre terminan usando lentes, porque estas zónulas empiezan a ceder. Entonces el enfoque de ver lejos y de ver de cerca les complica la existencia. No pueden enfocar muy bien de cerca. ¿Por qué? Precisamente porque estas zónulas empiezan a tener al uso, mucho uso, se empiezan como a ceder. ¿Alguien conoce alguno de ustedes tiene un amigo o papá o tío que sea oftalmólogo? Bueno, si vos sí, Jackson. Tengo un amigo. Bueno, los oftalmólogos es como el traumatólogo, no saben nada de medicina. Lo único que sabe es de este órgano. ¿Sí? No saben nada, o sea, son capaces o sea, no saben nada más que de ojo. Así es que el oftalmólogo, y vieron que el traumatólogo tiene más fama de que no sabe medicina, solamente sabe como un carpintero. Bueno, el oftalmólogo es una especie de relojero. ¿Vieron los que son relojeros, que trabajan en los relojes? Bueno, lo mismo. Trabajan con los relojes, pero no saben más nada de medicina, pero saben muy bien esto. Si ustedes se ponen a googlear o se ponen a ver en YouTube cositas de cirugía de ojos, van a sorprenderse porque hay muchísimo, un avance muy alto en el sistema de quirúrgico y de abordaje del globo ocular. Y otra cosa, la mayoría, casi diría que el 90% de las cirugías que se hacen de forma diaria es ambulatoria. ¿Qué significa esto? Que vos llegás, te hacen la cirugía y se va. O sea, ni siquiera tienen que anestesiar al tipo de forma. O sea, el cirujano oftalmólogo no cuenta ni siquiera ni siquiera tiene que lidiar con toda la burocracia de tener un anestesista, o sea, es como que lo resuelve todo él. O sea, es más independiente inclusive que el traumatólogo, porque el traumatólogo tiene que tener tipo un equipo, pero el oftalmólogo puede vivir en su clínica y no lidiar con nada de esto. Y gana muy bien. En todas partes del mundo ganan muy bien los oftalmólogos. Pero bueno, iba a decirles, bueno, hay una patología que se llama, ¿vieron cuando los viejitos o las personas no ven, que se les decía cataratas? Bueno, era porque lo que se impide es que la luz ingrese. Entonces, no hay un solo tipo de catarata, ni hay un solo tipo de evento que impida la luz, pero los oftalmólogos tienen la capacidad de intervenir la córnea, de intervenir la cámara anterior, la cámara posterior, o sea, incluso el cuerpo vítreo, todo esto despejándolo y el lente pueden devolverle la vista a una persona que tiene alguna intervención alguna dificultad en este órgano en particular. ¿Ok? Listo, no les doy más la lata con esto. ¿Alguna pregunta?